Buenas tardes, mis amados hermanos. Dios me los bendiga una vez más. Bueno, en este tiempo estamos llegando a sus hogares a través de esta página web y damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, de sus hijos y sobre todo por la gracia de Dios que sigue siendo derramada en vuestros corazones, en vuestros hogares. Sin antes, bendito darle gloria a Dios por la vida que Él nos da, por tenernos una vez más unidos, una vez más bendecidos y que nunca nos ha faltado nada en vuestras vidas. Por ello, Dios bendiga tu vida, amado hermano. Tú que me estás mirando en cualquier parte del Perú y otros países, siempre recuerda que Dios es bueno y que siempre Él tiene una palabra fresca y nueva para tu vida. Él es quien cada día está haciendo cosas extraordinarias en la vida de cada uno de sus hijos y ahora Él lo está estableciendo en un nivel mayor. Sé que Dios habla de muchas formas y de muchas maneras, pero Dios tiene esta hermosa tarde un mensaje para ti, un mensaje que tiene que ser directo de corazón a corazón para que puedas comprender la grandeza, obra, el plan de Dios para tu vida. Así que, amado hermano, te doy la bienvenida en esta hermosa serie, las 12 transgresiones. Y en esta ocasión estamos una vez más volviendo a tomar el tema sobre lo que es este capítulo 10 del tema de Jonás, cuando dice la palabra servir a Dios de mala gana. Bien, sin antes primero vamos a orar y darle gracias a Dios porque sé que esta obra no es mía, es del Señor y sé que se sabe Dios hablar a su pueblo, a sus hijos conforme a su propósito. Amén. Ahí donde te encuentras, por favor, ora conmigo. Padre de los cielos, te alabo y te doy la gloria en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida y gracias por todo lo que estás haciendo cada día, en cada hogar, en cada familia. Y sé, Señor, que tu buena obra, Señor, tú irás perfeccionándolo cada día más y más. Gracias, poderoso Dios, porque aunque muchas veces somos rebeldes, desobedientes a tu voz, tu amor y tu misericordia no han sido cortados para nosotros. Y aún, Señor, sigues todavía esperándonos, sigues todavía trabajando en el corazón del hombre para que él pueda comprender tu perfecta voluntad y tus propósitos eternos. Señor, sé que la vida de Jonás es una de las vidas que hoy, Señor, nos hablan y nos enseñan a comprender lo que es importante, lo que es valioso, Señor, en la vida, lo que es sobre todo lo fundamental en ti, saber comprender y saber obedecer las cosas que tú nos demandas cada día. Por ello, Dios de los cielos, te doy las gracias, te doy la gloria, te doy la alabanza, te doy la adoración, Cristo Jesús. Y en esta hora, Señor, nos rendimos delante de ti, convencidos, Señor, que no hay un Dios más grande como tú. Amén. Bien, vamos a darle 3 glorias en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, amados hermanos. Si bien es cierto, hemos venido nosotros estudiando la semana pasada, tocábamos un tema muy hermoso sobre lo que era la transgresión del rey Saúl y muchas de las cosas, la transgresión de Salomón, unas distracciones fatales que habíamos estado tomando y nos estuvo enseñando mucho lo que es los peligros de perder la autoridad, de que la vejez nos lleve a poder desviar nuestros principios. Así que lo que quiero compartirte hoy tiene que ver con algo tan importante y hoy en estos tiempos todavía en los cuales vivimos tenemos que aún avivar el fuego en nuestros corazones. La Biblia dice, quiero iniciar tocante este tema sobre lo que es en el libro de Jonás y lo vamos a ver en este pasaje de este hermoso libro de Jonás cuando dice la palabra en el 1 al 3. Y vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra aquella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová. Aleluya. Oh Señor bendito Padre.
Una de las cosas que podemos mirar en esta parte de este tema que estamos iniciando, tomando el tema de la transgresión de Jonás, recuerdan que les decía servir a Dios de mala voluntad, es aquellas cosas que muchas veces les pasa, no solo a Jonás, le pasa a mucha gente que tiene un propósito en Dios o que entendió los propósitos de Dios, pero que en el transcurrir del día a día ha perdido la sensibilidad, ha perdido el temor de Dios hacia la obediencia a la palabra. Déjame decirte que esta historia de Jonás, aunque te parezca por un momento una historia más, te digo que es un caso real. Lo que tú estás leyendo no es un cuento que alguien lo escribió y lo puso en la escritura, no. Miramos nosotros que este fue real y la historia es verídica para poder empezar. Cuando miramos nosotros en Segunda de Reyes capítulo 14, verso 25, la Biblia dice que él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gab a Eter. Si tú puedes fijarte en esta parte de la escritura, te vas a dar cuenta que Segunda de Reyes 14:25 describe la evidencia de que Jonás en verdad es una historia real, es algo que está plasmado en la escritura y que se puede llegar a comprender, donde hallamos que el profeta, que fue este profeta de Joroboam II, cuando se expandía su reino, y este es el mensaje que le dio tanta popularidad por las cosas que Dios le mandó y por cuanto Dios lo llamó a Jonás para que predicara a la ciudad de Nínive, capital del imperio asirio. Así que lo que estamos nosotros a puertas de entrar a estudiar, a mirar, a profundizarnos en la palabra de Dios, tiene que ver con algo que tú y yo hoy tenemos que estar muy atentos a lo que la vida de Jonás nos enseña. Y tenemos que tener no solo la atención, sino el cuidado, porque el olvidarnos lo que pasó a Jonás es un peligro demasiado grande para ti y para mí, porque lo que nosotros hagamos en nuestra vida también afecta a nuestra familia, también afecta a nuestros hijos. ¿Y qué hizo Jonás? Pregunto yo. ¿Cuál fue el pecado que Jonás hizo? Déjame decirte que Jonás se rebeló contra Dios. Oh, pues pastor, yo no voy a llegar a ese nivel de situación. Déjame decirte que para mucha gente están en una condición delante de Dios, en esa posición de Jonás, y ellos ni siquiera cuenta se han dado. Y piensan que por la forma como ellos viven, consideran que son aceptados o sin embargo son felices según ellos a su manera, pero Dios los está considerando en rebeldía, en rebelión delante de su presencia. Porque dijo la escritura en el libro de Samuel, dijo, porque toda desobediencia es rebeldía, obstinación delante de los ojos de Dios. Toda desobediencia, pregúntate, ¿qué es lo que Dios te está llamando hace mucho tiempo a hacer y hasta hoy lo has venido postergando? Mira, aquí encontramos la historia de este hombre, de este profeta Jonás, que recibió una palabra específica para su vida, como la puedes tener tú, y cada mañana y cada noche cuando tú dices en tus palabras, no tengo sueño, no puedo concebir el sueño, es que es Dios quien te está llamando, amado hermano. Es Dios quien te está llamando, amada hermana. Él es el que te está diciendo que quiere tener una cita contigo, que Él quiere conversar contigo. O bien sientes que hay necesidad de buscar la palabra, de hablarle al amigo, al primo, al vecino, pero prefieres pasar de largo porque tus prioridades humanas, sus conceptos y tus ideas son mucho más altas que lo que Dios te ha dicho que tú tienes que hacer con esa persona. Déjame decirte una historia. Unos hombres que venían de misiones un día llegaron a visitar la iglesia donde habían salido, porque ya habían pasado muchos años desde el día que salieron de esa congregación. Y llegó el momento en que él iba a tener que volver a presentarse con el ministerio donde había iniciado, y le pidió a su esposa que le vaya haciendo una antesala hasta su salida. Y cuando la mujer llegó al altar, comenzó a decir que sinceramente había sido uno de las decisiones más duras que había tomado en la vida.
y que le costó mucho alejarse de sus hijos, de sus padres, para establecer lo que Dios quería. Había noches intensas donde ella solo lloraba y meditaba sobre la decisión que había tomado y los nuevos cambios que venían en su vida. Mientras que ella continuaba hablándole al pueblo, seguía asegurándoles que aunque había sido tan difícil, aunque había sido tan duro, ella nunca desobedecería a la palabra de Dios. Cuando ella comenzó a ver eso, la congregación sintió mucho, que creo que la mejor decisión que ella podría haber podido tomar en estos instantes, porque eran muchas las lágrimas que caían de sus ojos, era que mejor vuelva a casa con sus hijos. Para muchos de nosotros, de repente, esto suene duro, esto suene algo que va más allá de nuestra humanidad, pero si hay algo que muchas veces vamos a tener que aprender es a tomar decisiones correctas. Nunca postergar las decisiones que hay delante de Dios, porque el no hacerlo lo que trae a tu vida son consecuencias. Y lo que miramos nosotros en este pasaje de la historia del libro del profeta Jonás, lo primero que nos revela es su rebelión ante sus ojos. ¿Cómo fue, pastor, el problema de Jonás? ¿Qué está basado? Porque si sinceramente muchos podemos ver por qué es que Jonás, habiendo tenido una revelación de Dios, una dirección, un propósito de Dios, su transgresión fue él hacer lo que él quería y no hacer lo que Dios quería. Esto se parece mucho a lo que pasó en la iglesia. Cuando Dios quiere hacer algo nuevo en la vida de un matrimonio, una familia, un individuo, un ministro o de una congregación, y mucha gente dice, oh, pero ay, no, es que no me parece bien, es que esto de lo que es servir, no, yo prefiero solo los domingos. Pero tienen el llamado a consagrarse, a comprometerse, pero sus prejuicios personales son más altos que la propia voz que Dios los está llamando. Esto es impresionante muchas veces. Incluso llegan al punto de llegar a decir, bueno, yo para congregar sí, pero no para servir. Porque considero que, bueno, el pastor, el ministro es así, así. Yo te digo una cosa, a veces olvidamos los propósitos que Dios tiene en nuestras vidas. Porque Dios no nos llamó a agradarnos a nosotros, nos llamó a salvar las vidas. ¿Sabes? He visto tanta gente en tanta rebeldía, en tanta rebelión en cuanto a servir a Dios, en todo lo que Él les pide, en todo lo que Él quiere. Y es impresionante porque si tomamos ese punto de vista podemos darnos cuenta que hay mucha gente en el mundo que ha entendido mucho mejor los principios de la palabra de Dios que los propios cristianos dentro de la iglesia. Porque mucha gente secular en el mundo ha aprendido a ofrendar incondicionalmente, ha aprendido a diezmar incondicionalmente porque han podido comprobar que cuanto más dan, más reciben. Y mucha gente que está en la iglesia no da, por eso es que ha cerrado su corazón y su mano ante Dios. Hoy viven en crisis financieras, viven en situaciones críticas y es impresionante ver eso porque sinceramente ellos consideran que es la forma como ellos van a lograr obtener lo que en verdad Dios tiene para su vida. Pero si Dios tiene principios y muchas veces sus transgresiones están centrados en esa énfasis de egocentrismo, están centrados en ese pensamiento incorrecto, con actitudes incorrectas de creer que ellos tienen la razón y Dios no. Esto fue el problema de Jonás y que hoy en muchas iglesias también tienen ese problema porque prevalece más su concepto que lo que es Dios lo que les está llamando. Aquí nosotros vamos encontrando algo muy importante. Cuando a veces los conceptos son más altos y consideramos que porque sabemos la vida de la persona, porque sabemos sus circunstancias, consideramos que a nuestro punto de vista no vale la pena seguir predicándole, no vale la pena seguir orando, no vale la pena ayunar por esta persona porque es un caso perdido. ¿Sabes? Considero que lo que Jonás, en su forma de ver a este pueblo, a esta ciudad de Nínive,
ver, conocer que eran verdaderamente, dice la escritura, era un pueblo muy malo, perverso. Eran pueblos donde sepultaban vivos a los hombres y a sus enemigos los degollaban, incluso dice los ensartaban en postes afilados a pleno sol. Esta es una ciudad Nínive que iba a ser derribada, pues su pecado había llegado hasta la presencia de Dios. Y yo sé que a quien se le encomendó esta misión de poder ir y llevarle la palabra de esperanza y salvación a esta ciudad fue sinceramente a un cristiano, a un judío conservador. Un cristiano conservador, de esos que dice, bueno, yo no tengo que meterme con esta persona porque considero que no es de mi clase, no es de mi tipo, no me interesa. Y esto es el punto que muchas veces hemos perdido el propósito de Dios en nuestra vida. Hemos perdido la dirección, la voz de Dios en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque hemos estado tratando y queriendo hacer lo que nosotros queremos, pero no lo que en verdad Dios está pidiendo. Muchas veces dice la Biblia que Él habla de muchas formas y de muchas maneras. Pero hoy nos habla, dice la palabra, a través de su Hijo Jesucristo. Y esto es el punto que vemos nosotros. A veces creer que nosotros de repente no somos igual que las otras personas, pensamos que nosotros valemos más delante de los ojos de Dios. Esto fue un error muy grande que Jonás tuvo que aprenderlo. Y lo tuvo que aprender con lágrimas, tuvo que aprenderlo con humillación, tuvo que aprenderlo a entender el valor del ser humano ante los ojos de Dios. Porque para Dios, tanto un vil como un despreciado es tan importante como un justo. ¿Recuerdas tú que la oveja que se perdió fue a la que salió a buscar y dejó a las 99 salvas en el desierto? Ojo, las dejó en el desierto. Pero él dejó las 99 y se fue a buscar a la oveja perdida. Llámalo desobediente, rebelde, pero para Dios un alma es tan importante como 99. Si tú tuvieras la mente de Cristo, entenderías lo que significa para Dios el valor de un alma para Él. Y el gozo que hay en el cielo cuando hay una que se arrepiente. Esto es lo que necesitaba Jonás entender. Jonás necesitaba comprender esta verdad. Porque los prejuicios, a veces saber mucho de la persona perjudica tanto el plan de Dios. Porque anteponemos nuestras ideas, anteponemos nuestras experiencias y olvidamos lo que Dios quiere que nosotros seamos. A veces deseáramos nosotros sinceramente que otros nos hable, otros nos profetice, y pregunto yo, ¿acaso tú no eres hijo de Dios? ¿Tú también no eres una hija de Dios? Y consideras que a otro Dios puede hablar y a ti no. ¿Sabes que por este tipo de cosas mucha gente ha sido llevado al error, al engaño? Porque nunca consideraron ellos la importancia de aprender a oír la voz de Dios y sobre todo a permanecer oyendo la voz de Dios. Porque si Él habla, ten por seguro que Él espera una respuesta. Dios no habla para perder tiempo con nadie. Él habla porque quiere una respuesta y las respuestas son una actitud de fe en obediencia. A veces lo que Dios siempre va a demandar en nuestra vida va a ser muy contraria a lo que nosotros queremos de la vida. Sí, no te impresiones, pero eso es lo que pasa muchas veces. Cuando a veces Dios desea prosperar a alguien, siempre lo va a retar que su propia semilla sea la que entregue para que venga la reproducción. Esto va contra tu lógica, va contra tu entendimiento, pero cuando a veces no sale como nosotros queremos, demandamos al cielo, exigimos al cielo y como que olvidamos que el cielo responde por lo que tú hagas aquí en la tierra. Lo dijo claro Mateo. Y esto es lo que muchas veces ha traído retardo, ha traído, aún podemos decirlo así, falta de bendición sobre las vidas y las familias, sobre la salud, sobre el hogar, sobre muchos ministerios. Porque hemos preferido primero creerle al diablo por sus mentiras que a Dios por su propia palabra. Olvidando sinceramente de que sin Él nada podemos hacer, dice el Señor. Miremos nosotros lo que en verdad está pasando en esta historia y vamos a poder ver que sinceramente que Jonás, habiendo tenido una revelación de parte de Dios, prefirió desobedecerle a Dios antes
que ver a sus enemigos salvos del juicio. Esto no es casi familiar lo que pasa en la iglesia. Porque te cayó mal, porque de repente te hizo algo y ya no oras por ellos. Ya no le predicas la palabra. Es más, ya no lo visitas. Esto es lo que hace tanto daño. Y muchos quieren que Dios les hable y Dios te dice, no te voy a hablar porque la última vez que te hablé no quisiste obedecerme. Y hemos estado deseando, queriendo cada día que Dios nos dé una palabra, pero Dios día te va a decir, ¿para qué quieres que te dé una palabra si tú nunca quieres obedecerme? Y si la última vez que te la di no te atreviste a cumplirlo. Si queremos ser sensibles a la voz de Dios, tenemos que aprender a oír su voz. Tenemos que aprender a vivir sinceramente en una vida de obediencia. Considero que lo que hizo Jonás, al ver la voluntad de Dios revelada en su vida de ir y predicar el juicio hacia esa ciudad de Nínive, él antepuso primero sus sentimientos. ¿Qué dijo él? Bueno, es una ciudad mala, perversa, es una ciudad que hace daño a mucha gente, que Dios los consuma. Yo no voy. Esa falta de sentimiento, de amor hacia el prójimo, fue lo que está llevando a mucha destrucción hoy a muchos cristianos. Porque escrito está cuando Jesús dijo que el que no ama a su prójimo, el amor del Padre no está en él. Quieren hoy mucha gente, ministerios, quieren hoy mucha gente servir a Dios desde un altar y han olvidado que el primer inicio hacia el servicio a Dios empieza amando al prójimo, amando al pecador, al perdido. Y yo prefiero un título, un carnet, un certificado de pastor, de estudios teológicos. ¿De qué te sirve si no tienes una pasión por tu hermano? ¿De qué te sirve si no eres un hombre de comunión con Dios? ¿De qué te sirve si no eres una persona que cada día está esperando que verdaderamente muchos de aquellos que se han perdido puedan buscar de nuevo el camino a casa? Si no tienes pasión por las vidas de aquellos que están delante de ti, entonces te has equivocado. No es el lugar que Dios tiene preparado para ti. Porque la primera característica que nosotros encontramos en respecto al propósito de Dios es amar al prójimo, amar a tu hermano. El amar al perdido. Amarlo. No importa cuál sea las circunstancias, no importa cuál sea la situación que esté atravesando, sino que nos llama a que aprendamos a amar y a compartir. Por eso es que cuando miramos nosotros la vida de Jonás, lo primero que encontramos fue la gran paciencia que muchas veces Él tiene para contigo y conmigo. Para contigo y con mi vida, Dios nos ha enseñado cosas muy importantes. Nos dice la Escritura que Jonás fue en dirección opuesta. Dice la Escritura que huyó de la presencia de Jehová, de lo que quiere decir que Él renunció a su oficio profético. Imagínate eso. Se les dio una misión. Y lo primero que Jonás hizo, y es considerado su transgresión, su falta, su pecado, en manifestar sus propios deseos y contraponerlos. Aun cuando Jonás sabía que no podía contraponer su voluntad, aún sabía Jonás que no podía huir de la presencia de Dios. Él sabía bien eso. Pero él dijo, no voy. No lo voy a hacer. Tengo sueño. Ay, tengo hambre. Porque sé que Dios está llamando hoy a santidad. Está llamando a ayuda a gente para liberarlos de sus problemas que están pasando. Yo sé que Dios nos está llamando a la oración para traer liberación en vuestras vidas, en vuestras casas. Pero no quieren hacerlo. ¿Sabes? La Biblia dice en el Salmo 139, 7 dice, ¿y a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré?
El salmista sabía bien que no hay lugar donde el hombre pueda escapar. Yo pregunto, ¿hasta cuándo vas a soportar estar lejos de la presencia de Dios? ¿Hasta cuándo vas a considerar que la vida que tienes no es la vida que Dios tiene para tu vida, ni para tus hijos, ni para tu matrimonio, ni para tu familia? Porque es Jehová quien tiene todas las peticiones de tu corazón, las tiene presentes, pero están en Él y fuera de Él no hay nada. ¿Hasta cuándo vas a entender que con tu fuerza no lo vas a poder hacer? ¿Hasta cuándo vas a entender que hoy Dios te está llamando a que vuelvas a buscar su presencia, a que vuelvas a buscar el corazón del Dios grande y poderoso? Así como lo estuvo haciendo con Jonás. Jonás se fue a un lugar opuesto. Él determinó en su corazón no querer hacerlo. De repente tú te sientes igual que Jonás. ¿Has tenido problemas de repente con algún familiar, problemas contigo mismo, problemas con Dios, si quieres llamarlo? Porque cuando no entendemos los planes que Dios tiene en nuestra vida, lo más común el ser humano tiene es enojarse contra Dios, olvidando sinceramente que Dios es quien está llevando nuestra vida a un nivel mayor, y a veces desconocemos el proceso de lo que Él va a hacer en nosotros y tratamos de que Dios haga a la forma como nosotros queremos, y como no lo hace, nos enojamos con Dios, nos fastidiamos con Dios, y lo que hacemos es lo mismo que Jonás hizo: irse a una dirección opuesta. No voy a la iglesia, no voy a orar, no voy a llamar a nadie, yo puedo sola. ¿Sabes? Te digo una cosa, ten cuidado con lo que estás haciendo, que si hasta hoy todavía no has llegado a lo profundo del pozo donde te estás metiendo, es por misericordia, pero que Dios te dice, sigues avanzando en esa dirección, estás en un camino de perdición. Porque lo que Jonás le pasó por vivir en esa oposición con Dios no fue nada leve. Y yo te aseguro que si tú no entiendes sinceramente lo que Dios quiere hacer, tienes un peligro muy grande. Habiendo sido llamado a que Dios derrame bendiciones sobre tu vida, cambie las generaciones de tus hijos, de tu matrimonio, y no queriendo buscar a Dios porque consideras que tu fuerza y tus habilidades son mejores que la de Dios, ten cuidado, sinceramente, ten cuidado, porque no se puede renunciar de los dones ni de los llamamientos. Dios sabe que tú eres el escogido. Dios sabe que tú eres el que ha sido preparado. Si Él quiso usar a otro hombre, lo hubiera hecho, pero te llamó a ti. Te llamó a ti ser un hijo de Dios, te llamó a ser a ti la mujer de la casa, el hombre de la casa. Él no se equivocó, déjame decirte esta verdad. Él no se equivocó de ser tú el hijo que eres delante de su presencia. Él no se equivocó. Por ello es que Dios te está llamando, que comiences a traer algo nuevo, diferente, pero sabe que las cosas buenas empiezan cuando tu corazón se alinea al propósito de Dios. Ya no intentes hacer las cosas a tu manera. Aunque Jonás podía renunciar de su llamado y dejar de predicar, siempre sería un profeta rebelde. Sí, como muchos cristianos pueden querer renunciar a su llamado y dejar de predicar, pero siempre van a ser ante los ojos de Dios, como Jonás, un profeta rebelde, porque los llamados y los dones son irrevocables. Y esto es lo que muchas veces olvidamos nosotros, porque pensó que pasó años, meses, y no ha pasado nada en nuestra vida. Consideramos que Dios ya nos aprobó la nueva vida que tenemos, y hemos olvidado que en el Evangelio no hay retorno. Recuerden, es como la mafia, el que entra ya no sale. Así es, no hay marcha atrás. El apóstol Pablo dijo: y si retrocediera mi alma, no agradará al Señor, dijo. Porque aquel que tome el arado no mire atrás, porque no sería digno del Señor. Esto es lo que hoy más que nunca debes entender en tu corazón y en tu mente. Lo que Dios está llamando a que hoy comiences a establecer algo nuevo, diferente. Y la vida de Jonás nos está hablando en esta oportunidad para que nosotros iniciemos un nuevo cambio, una nueva perspectiva de entender lo que Dios está trayendo sobre nuestra vida. Porque muchas de las causas de la rebeldía
que surgen a veces en el corazón del hombre pasan por muchos factores. Primero podría decirte que tener una actitud equivocada respecto a la voluntad de Dios es un peligro demasiado grande que mucha gente, como la tuvo Jonás. ¿Por qué? Porque siempre escuchamos esa palabra cuando leemos el libro de Jonás, cuando dice, oh Señor, yo sé que tú eres un Dios misericordioso, yo sé que eres un Dios perdonador. Tenemos a veces un concepto tan equivocado de Dios, pero en verdad Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero a veces nos olvidamos que también Dios es verdad. Y pensamos que porque pasan tiempo, meses, como que dice Dios, bueno, te voy a dejar ahí. No, Dios tarda, pero llega, déjame decirte eso. Dios tarda, pero llega. Él irá a tu encuentro, Él irá a buscarte. Y si no, a Jonás le mandó un gran pez, yo no sé qué te mandará a ti. Pero de algo estoy seguro, que te va a volver a casa, te va a volver a casa. Y esto es lo que la Biblia nos enseña. Porque él pensó que era algo difícil y peligroso de repente obedecer lo que Dios quería. Yo sé que las cosas de Dios nos dan miedo, pero en el camino Él va aclarando nuestra mente, Él va respaldando su palabra. En el camino Él va cada día más contribuyendo al cumplimiento de su palabra. Sé que todo camino en fe humanamente estremece en nuestro ser. Pero hay una convicción en nuestro interior y una confianza en Dios de saber que Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Amén. Así que lo que te estoy diciendo es que Jonás tenía una actitud equivocada sobre lo que era testificar, sobre lo que era hablarles a ellos para que puedan comprender, para que puedan entender lo que Dios quería. Y estos son los prejuicios que hay en nuestra vida. Nos hemos detenido de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer como iglesia. Dios nos llamó a predicarle al perdido, al que esté en la calle, en los parques, a todos ellos nos llamó. Pero a veces los prejuicios nos dañan. No, es que esa ya estaba yendo a la iglesia tal y mira, ya no va, ya conoce la palabra, no lo predico. No, predícale a tiempo y afuera de tiempo, dice el Señor. Predica la palabra de Él. Pero a veces nuestro prejuicio dice, no, ya le predicaron, ¿para qué le voy a predicar? ¿Sabes? Te digo una cosa, Dios no se va a cansar de hablarte. Recuerda la parábola de las 100 ovejas. Dejó las 99, se fue a buscar la oveja perdida. No importa qué es lo que hizo, no importa qué es lo que pasó. Dios ama a una oveja como a 99 ovejas. Y lo que quiero decirte con esto es lo que muchas veces Jonás tenía en su mente. Una ciudad perversa, mala, asesina, corrupta. ¿Qué me va a escuchar a mí? ¿Pero qué soy yo para ellos? No, yo no soy el indicado para predicarle a ellos. Y preferimos hacer ahí más obediencia al diablo que a Cristo. Porque el diablo siempre va a querer que vayas contra la palabra de Dios. Y qué fácil es hacerla. Y es sorprendente, y algo que me he preguntado mucho tiempo es eso. ¿Cómo es posible que el cristiano escuche más la voz del diablo que la voz de Dios? Eso es tremendo, es eso. ¿Cómo es que pueden escuchar la voz del diablo más que la de Dios? Pero pasa que muchas de estas cosas que ahora nosotros podemos ver están basados en el gran problema del dejar más nuestros propios conceptos, nuestra propia forma de pensar a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Cuál es el error más grande? La Biblia dice algo muy claro. Hay pensamientos, dice Proverbios, hablando del ser humano, hay pensamientos que al hombre le parece derecho, pero son pensamientos de muerte. Hay caminos que al hombre le parece de vida, pero son caminos de muerte. ¿Sabes? Estas cosas pasan porque no entendemos lo verdadero que Dios quiere hacer en tu vida. Están a ciegas experimentando hacer familia, están a ciegas intentando querer traer una bendición sobre su vida, están a ciegas tratando de querer servirle a Dios y olvidamos que en Dios es todo o nada.
Dios es fiel y es verdadero. Dios es un Dios de pactos, Dios es un Dios de promesa, y que Dios tiene, aún trae a memoria tus ofrendas desde Sion y envía socorro desde ahí cuando te sientes en conflicto, cuando te sientes pasando por dificultades, nunca te abandona. ¿Sabes? Ese es el gran Dios que vemos nosotros, que Jonás comenzó a actuar ante él con una actitud equivocada sobre el testificar. Pensaba que podía él encender y apagar su testimonio cuando él quería. Así que dijo, bueno, no voy a hacer caso, me voy un break, me desaparezco. Y no solo eso, cuando nosotros miramos incluso de que lo que él tenía que ir era hablarle, aperturarle de lo equivocado y de lo errado que estaba todo ese pueblo en su forma de vivir. Porque la palabra dice que el pecado llegó hasta la presencia de Dios. El pecado de Nínive era tan alto que ya Dios había determinado juicio y sentencia. Pero el prejuicio humano siempre está tratando de querer ganarle a Dios en sus pensamientos y querer creer que ellos tienen la razón. Y perdón que lo diga así, pero cuando meten la pata, quiere que Dios lo saque de sus problemas. Es impresionante. No quieren compromiso con Dios, no quieren obedecer a Dios, no quieren santidad en Dios, no quieren justicia de Dios, no quieren vivir en una obediencia, pero cuando ellos lo malogran, quiere que Dios lo saque de su problema. Y esto pasa ¿por qué? Porque, como el caso de Jonás, Jonás determinó él mismo en su posición de rebeldía, sinceramente, fue él salir de la voluntad de Dios, salir del propósito de Dios, con esa actitud equivocada respecto a sus enemigos que tenía, a quien tenía que predicarle. Sus prejuicios fueron más altos y dijeron, bueno, no, ¿para qué voy a ir? Que le caiga el rayo y que todos mueran en esta ciudad pervertida. Yo te pregunto, servirle a Dios con esa actitud equivocada es el peor engaño que el diablo puede poner en el corazón de un ser humano. O tratarse de creer que a Dios le van a agradar cuando tienes problemas en tu corazón contra tu hermano. Si la propia Biblia dice, si tú tienes algo contra tu hermano, primero arregla tu cuenta con tu hermano y ven, arregla tu cuenta y ven y preséntate delante de mí. Si tú no perdonas ofensa a tu hermano, dice el Señor, tampoco yo te lo voy a perdonar, dice el Señor. ¿Sabes? Esto es el problema de mucha gente que no ha entendido a Dios. Queremos el favor de Dios a nuestra forma y a nuestra manera. Y están tan equivocados en la forma de ser cristianos que algunas veces porque se sienten bien lo hacen, pero otras cuando están mal no la quieren hacer y olvidan que este es un asunto de no que si tú quieres, no que si tú puedes, sino que es un asunto en que Dios te lo manda, te lo dice, más allá de tus sentimientos, porque es un paso de fe. Jesús lo dijo, bendice a tu hermano, al que te maldice, al que te ultraja. Pero sé que muchos como humanos razonamos más antes que vivir en una vida de obediencias. La Biblia nos hace ver que cuánto daño trajo esta actitud equivocada de Jonás hacia la forma de ver a sus enemigos y de querer verlos perecer. Huir del propósito de Dios. ¿Qué fue lo que hizo? La primera ruta de su rebelión fue que él se fue hacia abajo. Mire, eso es un punto impresionante. Pude analizar la historia de este personaje y puedo ver que, mira lo que hizo, descendió a Jope. Él tenía que subir para Nínive, pero no, él descendió a Jope. Descendió a las entrañas de la nave del barco donde él zarpó para ir escapando del propósito de la voluntad de Dios. Significa de que él pagó su pasaje, dice la palabra, y se embarcó a Tarsis huyendo de lo que Dios lo estaba llamando a irse hacia Nínive. A veces es impresionante ver la vida de Jonás con la vida de muchos cristianos que hoy están haciendo. Porque ellos prefieren invertir en sus propias cosas personales que en las propias cosas que Dios lo está llamando. Pero no solamente hizo eso, sino que incluso
Él descendió también al mar y al vientre del gran pez. ¿Sabes? Los descensos de la desobediencia son progresivas. Déjame decirte algo, amado hermano. La desobediencia, la rebelión te va llevando cada vez más que tú te vayas acercando al infierno. Porque ese es el camino y el destino final de todas las personas que viven en ese tipo de vida, de conceptos y de ideas que creen que ellos son mejor que el pensamiento de Dios. Mira la vida de Jonás, cómo su vida de desobediencia, de rebeldía lo fue llevando cada vez bajando a niveles más profundos que el punto donde podemos ver que dice que él bajó hasta el vientre del gran pez, donde él puede reconocer a Dios, que sinceramente que él se equivocó y había bajado hasta el Seol. Oh, Dios de los cielos, amados hermanos. De repente tú nunca habías considerado que tu posición de vida ante las cosas de Dios, a lo que Él pide de ti, y con tu actitud, con tu diferencia, afectara tu situación eterna. Déjame decirte que sí lo afecta. Afecta su situación eterna, porque supuestamente esa actitud y esa forma de pensar y esa forma de vivir te van llevando a un descenso progresivamente hacia abajo y no hacia arriba, donde Dios quiere que tú estés. Job decía esto: el camino del justo es hacia arriba y el camino del impío es hacia abajo. ¿Dónde es abajo? Hacia el infierno. Ve el libro de Efesios, en el capítulo 1 vas a encontrar que hablando Job, ahí en Efesios dice que Jehová y Jesús descendió a las profundidades más bajas de la tierra. Entonces estamos hablando de lo que quiere darnos a entender es que la desobediencia, la rebelión nunca te va a llevar a buen puerto. Amado hermana, no seas como Jonás. No vivas como Jonás. No pienses como Jonás. De repente has bajado ya al segundo nivel. Porque déjame decirte, mira, descendió a Jope. ¿Qué significa? Estaba huyendo. Estaba huyendo del lugar, del propósito donde Dios le había mandado, que era Nínive. Estaba yéndose a un lugar donde Dios no lo había enviado. Jope, descender a Jope significa volver a tus deseos personales, volver a tus propósitos personales antes que la de Dios. Y eso es la primera cosa que vas a pasar en tu vida. Cuando comienzas a perder la sensación de obedecer, de leer la palabra, de leer la Biblia, de orar, de ayunar, de predicar la palabra. Cuando solo ya te abocas a tus deseos personales, a tu satisfacción personales, y dejas de sentir el deseo por el reino de Dios, de predicar, de velar por el reino de Dios. Y no solo eso, dice, descendió a las entrañas de la nave. ¿Qué significa? Cuando se embarcó a Tarsis, él bajó al barco, a la parte más profunda del barco. Él descendió allí y se puso a dormir. Oh, qué tremendo es esto, hermano. Qué tremendo. Te voy a dejar unos puntos para que medites en esta hermosa hora y puedas reconocer cómo la rebelión y la desobediencia te llevan progresivamente a etapas muy duras de la vida. De dolor, de sufrimiento, de llanto, de tristeza, y expuesto a que pasen tantas cosas horribles en la vida de aquellos que han conocido a ese Dios grande y poderoso que habla a su pueblo. La Biblia dice que cuando bajó a la parte de las entrañas de la nave, lo hizo para ocultarse, lo hizo para esconderse de las cosas que habían en el mundo que lo rodeaba. ¿Qué quiere decir eso? Se desentendió de los deberes y la obligación. Todo lo que él quería era dormir. ¿Eso qué habla? Eso habla de que hay un abandono total de vivir una vida espiritual. Hay un abandono total de permanecer en la comunión con Dios, en hablarle. Imagínate que él había sido un hombre llamado a predicar esperanza y salvación al perdido. Y la misión de él era ir a Nínive y predicar a esa gente pervertida, mala, asesina. Y ahora, pudiendo predicar en el bote a todos esos hombres que estaban en la embarcación, se fue a dormir. Él se desentendió de la misión. Él dijo, yo no predico a nadie. Oh, se parece de repente parecido a tu vida. Que ya no predicas, ya no oras,
ya no bendices, ya no das gracias, ahora escuchas música mundana, ahora te sientes que mejor estás viendo TV mundana que viéndote un mensaje evangélico, ahora ya te cansas de escuchar un sermón del día domingo, porque ves que otras cosas son mejores que lo que de repente antes era un deleite para tu vida. Oh, estás descendiendo a la parte baja del bote. Ten cuidado, amado hermana. Ten cuidado con lo que estás haciendo. Y no fue lo único que le pasó a Jonás, sino que también dice que él descendió al mar, al vientre del gran pez. ¿Sabes qué significa eso, Dios de los cielos? Esta es la etapa más dura a la que yo no deseo que nadie llegue. Cuando tus propios propósitos y deseos han sido antes que la de Dios. Porque lo que tú vas a encontrar en la Escritura es impresionante. Mira lo que dice la palabra. Cuando miramos nosotros, verso 4. Y Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, oh aleluya. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descartarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Oh, mira lo que está pasando allí. Cuando tú desciendes hacia abajo, pierdes la gana de la oración. Arriba, los mundanos eran más devotos que Jonás. Los mundanos estaban clamando, dice la palabra, estaban clamando a su Dios. Ellos eran más fervorosos, pero Jonás, el llamado de Dios, el escogido por Dios, él ni oraba, ni predicaba. Él dijo, no va conmigo. ¿Sabes qué estamos viendo en esta escena? Porque dice la Biblia, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y la Biblia dice, el verso 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizá Él tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Pero cada uno de su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién se nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron a ellos, acláranos ahora, ¿qué nos ha venido de este mal? ¿Y qué oficio tiene? ¿Y de dónde vienes? ¿Y cuál es tu tierra? ¿Y qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo, temo a Dios, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huían de la presencia de Jehová. Puede ser, se los había declarado. Oh, Santo de la gloria. Déjame decirte algo, amado hermano, en esta parte de la palabra del Señor. Cuando tu vida comienza a vivir una vida de desobediencia, de rebeldía delante de la presencia de Dios, no solo el problema es contigo, aún tu vida se vuelve una maldición porque los problemas te persiguen, porque toda esa tormenta, toda esa tempestad, todo ese caos, esa crisis que comenzó a ocurrir con las personas que estaban alrededor tuyo, comenzaran a sufrir el impacto de tu desobediencia, el impacto de tu rebeldía, de tu rebelión delante de la presencia de Dios. Así que quiero decirte que las cosas que están pasando en casa, las cosas que están pasando en tu trabajo, las cosas que están pasando con tus hijos, con tu matrimonio, muchas veces son porque hubo alguien que le dio puerta abierta al enemigo por una desobediencia, por un pecado, por una transgresión. Y aquí nosotros vamos encontrando cómo es que la vida de Jonás, en una vida de indiferencia, en una vida de apatía, de alejarse del propósito de Dios, decidió ir a la parte profunda de la nave para olvidarse de todo, mientras que el mundo clama, mientras que el mundo ruega, mientras que el mundo suplica, mientras que aún ellos, clamando a su Dios equivocado, están ahí luchando. Los que conocen a Dios están viviendo indiferentes. ¿Sabes? Esto es lo que me impresionó mucho cuando pude comprender. ¿Cuánta consecuencia viene sobre nosotros, sobre nuestros seres amados, por una actitud equivocada? Por un pensamiento equivocado. A veces consideramos que este es un asunto que yo lo arreglo, pero no te has puesto a pensar cuánto daño colateral está llegando hacia tu familia. En el concepto natural y en el concepto espiritual,
Porque lo que se está moviendo afuera en la nave, las olas, el mar, la nave está por quererse partir. Son conceptos naturales. Algo que llámalo en tu vida, problemas financieros, problemas los de salud, problemas de relación entre padres e hijos, hijos entre padres, problemas entre abuelos, problemas aún en la economía, problemas aún, podemos llamarlo incluso en tu vida espiritual. Porque ya no oras, ya no lees la Biblia, ya no predicas. ¿Y esto a raíz de qué? Preguntamos. Y no solo eres tú, ahora son todos. Ya esto se está volviendo una masa colectiva. Ya comienzo a traer consecuencias. Pero alguien dirá, ¿quién eres tú? ¿Por qué estás así? ¿Por qué dejaste de orar? ¿Por qué dejaste de leer la palabra? Ya no te vemos leyendo la Biblia, ya no te vemos como antes atenta los domingos a escuchar los mensajes. No, ya no te vemos ya incluso predicando. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué te pasa, papá? ¿Qué te pasa, hermano? ¿Qué es lo que te ocurre? Ya no eres el mismo. Ahora nos hace tanta falta, tantas cosas. Antes no había eso. Antes eres una mujer consagrada a Dios y todos podíamos nosotros ser bendecidos de una u otra forma. La cabeza se desconectó del propósito de Dios. Y las consecuencias que comenzaron a golpear la familia ahora es grande. ¿Y sabes por qué? Es grande porque olvidaron lo que significa quién es el que bendice nuestra agua, nuestro aceite y nuestro mosto. Olvidaron quién es el que hace todas las cosas posibles. Aleluya. Olvidaron quién es el que hace al hombre feliz. Jehová de los ejércitos, el único. Y ahora están pasando por las situaciones más críticas de la vida porque descendieron a unas circunstancias tan duras que su destino eterno, repito, es un destino que va directo al infierno. ¿Sabes? Porque donde hay rebeldía, ese hombre no puede permanecer en la presencia de Dios. Satanás se rebeló en el cielo contra Dios y no pudo permanecer allí. Fue tirado de arriba hacia abajo. Porque donde hay rebeldía, desobediencia, no puede permanecer en la presencia de Dios. Y si no permanece en la presencia de Dios, ahí hay, ¿qué hay? Ahí hay perdición, hay maldición, juicio. Ahí hay todo lo malo, pero no está Dios con él. Un ejemplo muy claro que te estoy dando, un ejemplo que te va a llevar a reflexionar. Las primeras evidencias de alguien que no está en Dios es porque vive una vida de desobediencia, vive una vida de rebeldía. Deuteronomio dice bendiciones a la obediencia y maldiciones a la desobediencia. A veces nos salimos de esa verdad porque consideramos que, bueno, no pasa nada. No pasa nada. Si aún los hombres en el mundo son más sabios, a veces pienso que los cristianos. Y que sus dichos han prevalecido por tantos años que aún los tienen tan presentes en su corazón. Como aquella que dice, no juegues con fuego, porque terminarás quemándote. Son dichos que han salvado a mucha gente de caer en adulterio, en fornicación, en disolución y aún en situaciones de riesgo de muerte. Porque aún entendieron bien la palabra. Y tú y yo que conocemos a un Cristo grande, poderoso en palabra y en poder, despreciamos lo más hermoso que Él nos ha dado. Despreciamos lo que Dios tiene para ti y para mí. Y sabes, esto es lo más sorprendente, que siempre la desobediencia va a llevar a momentos tan críticos a las personas. Aunque muchas veces las cosas parecen darse resultados positivos, por un momento simplemente, pero no quiere decir que siempre sea así. Porque volverán ellos incluso a una situación ante los ojos de Dios que desearán verdaderamente volver a buscar a Dios con todo su corazón.
porque habrán reconocido que invirtieron, porque Jonás se fue a un lugar contrario al propósito de Dios, pagando su pasaje para que suba en la nave que iba hacia Tarsis, pagando, invirtiendo en las cosas del mundo antes que invertir en las cosas de Dios. Y eso es lo que pasa muchas veces. Mucha gente es más fácil de dar a las cosas seculares que entender los principios de bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Es más fácil a veces. Y Jonás es un tipo de hombre que nos enseña a ver algo importante, porque a veces estos tipos de actitudes llevan a mucha gente incluso al hecho de vivir una vida dormida en medio de una tormenta. Son tan apáticos. Los escuchas cuando vienen los problemas y dicen, bueno, ¿qué voy a hacer? Pues si se quiere ir de la casa, que se vaya. ¿Qué voy a hacer? Yo solamente dejo que pase. Y Dios, ¿dónde está tu Dios grande y poderoso? ¿Dónde está el poderoso de Israel que cantabas, que alababas? ¿Dónde está que la oración del justo puede mucho? ¿Dónde está que todo poder te dé en el nombre de Jesús en tu vida? ¿Dónde está esa mujer, ese hombre guerrero en Dios? ¿Dónde está el poder de la sangre de Jesús que peleaba por sus hijos, por su matrimonio, por su ministerio y que determinó en su corazón consagrarse a Jehová y no caer en las tentaciones del mundo? ¿Dónde está esa mujer que proclamó y declaró y prometió a Dios que viviría solo para Él, en Él y sobre Él viviría cada día? ¿Dónde está ese hombre, esa mujer? Pregunto yo hoy en esta hora, aquellos que están escuchándome este mensaje, ¿dónde está ese compromiso, ese pacto que hicieron delante de Dios? De vivir pensando en Él, porque sabían que si Dios estaba con ellos nadie los puede tocar. ¿Dónde está lo que hizo Jonás? En esta parte encontramos que él lo único que hizo fue dormir en medio de una tormenta. Y es fácil conocer a la gente que no está con Dios, porque son apáticos, son indiferentes, son insensibles, solo piensan en su propio bienestar personal, pero están lejos del propósito de Dios, están lejos de los problemas de su casa, de su familia. Ellos piensan que no importa la tragedia, no importa la enfermedad, no importa lo que pase, y se olvidaron que hay un Dios que te dice, yo soy el poderoso ángel de Jehová que va delante de aquellos que lo temen y los defiende. Escucha la palabra, que aquellos que lo temen y los defiende. Escúchame, Dios está dispuesto a salir a pelear por ti, pero necesitas levantarte, como dice la palabra, levántate tú que duermes y te alumbrarás Cristo. Levántate, porque es tiempo de que tú conozcas el plan perfecto que Dios tiene para ti, porque en los planes de Dios está tu ministerio. Eso es lo que Dios quiere decirte en esta hora. No seas rebelde al llamado que Dios te ha dado. No pienses que los grandes ministerios nacen grandes, empiezan de lo chiquito, de la fidelidad. Jesús lo dijo, si en lo poco me eres fiel, sobre lo mucho te pondré. Esto es para aquellos que han pasado su proceso, han pasado un proceso de formación, de trato, han pasado un proceso de entender lo que Dios quiere para su vida y no han sido rebeldes, no han sido transgresores ante la palabra de Dios. Fueron fieles en lo mucho y en lo poco. Esto me hace recordar la historia de un hombre que tenía apenas una tienda y de lo poco que ganaba siempre era muy fiel. Cada semana iba y dejaba su diezmo y así lo hacía constantemente. Hasta un día él se humilló ante la presencia de Dios. Le dijo, Señor, si tú me bendices, me das que pueda poner una cadena de tiendas, Señor, yo te honraré, yo te prosperaré, yo te daré todo, Señor. Y Dios oyó su oración. Y comenzó él a levantar unas cadenas de tiendas. Y cuando llegó el fin de mes donde él tenía que comenzar a sacar un balance para sacar los diezmos, se dio cuenta que era mucho dinero. Y cuando fue a la iglesia, él estaba entre la mano en el bolsillo del saco y diciendo en su corazón, le doy o no le doy porque es mucho, es mucho. Pero él temía a Dios. Él sabía de dónde había venido toda esa bendición. Y fue al final del servicio, fue a pedir asesoría a su pastor. Y le dijo, pastor, tengo un problema, ayúdeme. Sí, hijo, dime. Mira, dice, yo cuando solo tenía una tienda, yo no tenía problemas para diezmar, siempre he diezmado semanalmente.
Pero un día le hice promesa a Dios que me diera una cadena de tiendas y gracias a Dios ya he hecho una cadena de 5 tiendas y ahora me toca dar mi diezmo mensual y he visto que es mucho. No sé qué hacer. El pastor lo miró y le dijo, ¿tú estás seguro que quieres que yo te aconseje? Le dijo. Claro, le dijo, si tú eres mi pastor, ¿por qué no me vas a aconsejar? Pero mi pregunta es, ¿pero tú estás seguro que quieres que yo te aconseje? ¿Y quieres tú obedecer a lo que yo te diga? Y le dijo, pastor, ore por mí porque yo no quiero ser así, le dijo. Ah, claro, hijo, no te preocupes, ven aquí. Vino, le puso la mano en el hombro, le dijo, Señor, está delante de ti tu hijo, Señor, y yo te pido ahora que tú le quites toda esa cadena de tiendas, Señor, porque él no sabe ser fiel, porque se ha conformado solo que tener una tienda. Y el hombre dijo, no, pastor, no haga eso, no haga eso. Ya entendí. Voy a serle fiel a Dios. Aquí está mi diezmo. A veces pensamos que podemos ser fieles en lo poco, pero cuando Dios nos da mucho, nos olvidamos a veces quién es Dios para nosotros. El mundo ha aprendido mucho estas cosas, más que el pueblo de Dios. Porque he visto gente empresaria que entrega grandes donaciones, grandes beneficencias, porque ha visto que el principio de la siembra, el principio de la ofrenda es tan poderosa y han sido bendecidos mucho más de lo que sembraron. Esto pasa porque a veces nosotros nos sentimos ajenos, nos sentimos indiferentes ante las cosas que Dios hace. Dejamos un momento de creer en Dios, como lo vemos a Jonás. Jonás se olvidó de lo que él quería que Dios haga. Él se conformó, se acostumbró a las crisis, a las circunstancias, a lo que pase arriba, a lo que sopla el viento. Dijo, bueno, el viento siempre sopla, que siga soplando, bueno. Y esa situación llevó a crisis a su vida, a la tripulación, al capitán, botaron mucha mercancía al mar para salvar sus vidas, cuando verdaderamente por la actitud de un hombre, todas estas cosas vinieron sobre esa embarcación. A veces por la actitud tuya, muchas cosas van a visitar tu vida, tu familia. Porque no quieres vivir en una vida de obediencia, porque siempre te has acostumbrado a tus prejuicios sean antes que la presencia de Dios. Pero te has olvidado que Jonás nos enseña el peligro que hay cuando uno desciende a niveles tan bajos de la gracia de Dios. Y todavía ante los ojos de Dios en una posición de desobediencia y de rebeldía. Y que donde hay desobediencia nunca hay bendición. Nunca está la presencia de Dios ahí. No se escucha la voz de Dios. Y aunque muchos desean, háblame Señor, revélame Señor, enséñame Señor. Y Dios te dice que yo no hablo rebeldes. Yo no hablo ni rebeldes, hablo yo. Yo hablo a gente que me ame mi palabra y que vive y me obedezca. Porque la comunión íntima va con quienes le aman, con quienes le santifican. Y Jesús dijo, por mi palabra soy santificado, por mi palabra soy lavados. La palabra de obediencia lava, santifica, activa, cobertura, gracia, favor, bendición, protección, tanto celestial como natural. Y estamos olvidándonos nosotros esas verdades. Estamos pensando de que lo que está pasando hoy en esta situación de esta pandemia es casualidad. No, Dios es bueno, amén. Él es su amor y su gracia que nos cubre para que tu vida ni mi vida pase situaciones críticas de peligro de muerte. Porque como dice la palabra, pondrán a acampar a tu diestra, a tu siniestra, mas a ti no llegará, dijo el salmista. Y ni una pestilencia que envió sobre Egipto vendrá sobre tu vida, sobre tu morada. Eso es solo Dios. ¿Y sabes por qué? Porque fuiste fiel y porque viviste una vida de obediencia. No te salgas de ahí por amor de Dios. No te salgas. Yo te pido en el nombre de Jesús. No te salgas de vivir una vida de santidad, una vida de obediencia. No llegues al nivel bajo que hizo Jonás, de descender a sus beneficios personales, descender a una vida de indiferencia, descender a una vida de condenación eterna. No vayas por ese camino. Reflexiona, medita, cambia, porque todavía es tiempo de cambiar. En ti está el diseño para tus generaciones. Lo que tú hagas hoy afecta tu presente, tu futuro.
Recuerda, tus generaciones están mirando, están viendo qué estás haciendo y el camino que tú le estás haciendo para que ellos vayan por esa senda. Todavía es tiempo de cambiar. Todavía puede ser mejor que el comienzo. A veces puedes decir, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Ya estoy viejo, ya estoy cansado, ya... No, todavía tu vida inspira, todavía tu vida puede forjar cambios. Recuerda, hay una generación detrás de ti que está esperando un camino por donde andar y tú eres el llamado a hacer ese camino en el nombre de Jesús. Tú eres. Predica la palabra, no te canses. En ti está el poder de la vida y de la muerte. Dale palabra de vida y no de muerte. Bendice a tus generaciones, quita lo malo de tu boca, quita lo malo de tu mente, quita lo malo de tu corazón, para que tengas honra y gloria y no vergüenza por haber sido personas que no sean inspiradoras hacia sus generaciones, hacia sus hijos. Que seas hombre de confiar, que seas un hombre de fiar. Es tiempo de cambiar. La vida es corta. Si Dios no nos hubiera guardado de esta pandemia, no estaríamos aquí, amados hermanos. Pero reconócelo, Dios es bueno, pero no puedes quedarte ahí. Tienes que crecer, tienes que comenzar a seguir viviendo en obediencia, tienes que seguir viviendo una vida de fe. Porque sin fe es difícil agradar a Dios. Si no tienes fe para orar, no tienes fe para leer la Biblia, no tienes fe para predicar la palabra, entonces, ¿qué eres? ¿Qué eres entonces? Porque cristiano no creo, porque si no tienes fe es difícil agradar a Dios. No te salgas como lo hizo Jonás, del plan de Dios, del propósito de Dios, de hacer lo que tú sabes bien que sabes hacer. No dejes que te distraiga las cosas de este mundo, no dejes que Jope te desvíe del propósito de Dios. Amado hermano, hermana, yo sé que tienes un llamado en Dios, yo sé que tienes una palabra de Dios para ti, para tu familia, para tus hijos. Él te lo ha dado, pero no lo estás haciendo. Él te viene hablando. A Jonás se le fue hablado de una forma por revelación, pero mira lo que vamos a encontrar ahora, que las consecuencias de su rebeldía fueron demasiado trágicas, porque en esta vez no le va a hablar como lo habló el primero. La segunda vez que lo habló fue a través de circunstancias tan duras, tan adversas, que tuvo que usar, déjame decirte esto, tuvo que usar una ballena, y en el vientre de esa ballena Jonás comenzó a clamar. Yo te quiero decir algo, hermano. No esperes estar en un problema fuertísimo para clamarle desde allí a Dios en misericordia. No esperes que cosas malas golpeen tu vida, tu familia o tu economía, en cualquier aspecto de tu vida, porque consideraste que puedes pasar por inmune o pasar por inapercibido ante la presencia de Dios. No. Dios se determinó contigo. Dios determinó hacer su propósito en tu vida aún antes de la fundación del mundo, dice su palabra. Él te escogió, te predestinó para que seas hecho su hijo suyo, pueblo suyo, nación santa. Y si hay algo que en tu vida no está funcionando, yo te aseguro que Él va a enviar, no una ballena, te enviará cualquier otra cosa que te va a sacar de la situación en la que tú estás y te hará entender que sin Dios nada puedes hacer. No seas rebelde ante su palabra. Porque Jonás perdió la voz de Dios, porque ahora él tuvo que hablarle Dios a través de un problema, tormenta, problemas, dificultades, adversidades. De repente a ti ya te está hablando el Señor ahora. ¿Qué problema tienes? ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que te están haciendo? Pregunto yo. Son las palabras que Dios te está diciendo. Vuelve, hijo, vuelve, hija, vuelve a buscar mi santidad, vuelve a buscar mi palabra, vuelve a buscar mi oración. No te distraiga, no seas rebelde, no, porque lo que dice la Biblia es que aquí Dios le habló a través de la tormenta. ¿Y sabes por qué? Porque Jonás, cuando determinó vivir en desobediencia, y su desobediencia fue de caída progresiva, él perdió la energía espiritual. Qué peligro tan grande, amado hermano. Qué peligro tan grande de perder la fortaleza espiritual. ¿Sabes? Mira, voy a marcar un punto importante. Cuando
el capitán bajó a lo profundo de la nave. Encontraron a un Jonás durmiendo. Mientras que arriba estaban todos los tripulantes estaban clamando a su Dios. Pero él no estaba ni orando. Eso hace ver la vida de un cristiano que se ha alejado del plan de Dios, del propósito que Dios lo llamó, a vivir una vida santa, justa, a vivir una justa íntegra, a vivir una vida de verdad, a vivir una vida de palabra, de oración, de ayuno. Cuando tú dejas esos elementos fundamentales de la vida de un cristiano y pierdes fuerza espiritual, te vas a dar cuenta de que ellos ya no oran, de que ellos ya son insensibles, repito. Y esto es una verdad. Perdió energía espiritual, se echó a dormir en el interior de la nave, perdió su poder de la oración e incluso su deseo de orar, porque él fácilmente pudo haber salido a decir, muchachos, no se preocupen, vamos a orar, Dios puede ayudarnos, puede tener misericordia. No, él no subió. Tuvo que el capitán bajar a la profundidad de esa nave para encontrar a un Jonás dormido y preguntarle a Jonás, ¿por qué tú estás así? ¿Por qué estás así? ¿De quién huyes?, le dijo. ¿De dónde eres? ¿Quién es tu Dios? Preguntas como eso son las que muchas veces van a venir tus hijos a decirte. Ya no oras, ya no buscas a Dios, ya no lees la Biblia, ya no paras en casa. Si te pones a meditar un poco, te vas a dar cuenta que estas cosas son ciertas. Porque los paganos estaban orando, pero Jonás estaba durmiendo. Perdió su testimonio ante los hombres de esta nave. Lo perdió. Porque si él decía que era un profeta, un siervo de Dios, los que estaban arriba dirían, pero ¿qué tipo de profeta es eso? Si míralo, apático, indiferente, ya no predica. Es como cuando te dice, ¿qué? ¿Tú eres cristiano? Oh, pero si tú hablas como mundano, vives como mundano, piensas como mundano, yo no creo que sea cristiano. Más pareces mundano que cristiano. Estos son gente que ya descendió debajo, ya viven vidas continuadas en desobediencia, en rebeldía. Viven gente apartados del propósito de Dios. Y es así como nosotros vamos a ver cómo es que se pierde la influencia para bien, porque era una causa, esta tormenta era una causa propicia para llevarlos a esas personas a Cristo. A través de los problemas, aprovechar para predicarle de Cristo, de la salvación, de la esperanza en Dios, cuando hay alguien que cree. Pero ¿qué es lo que encontramos nosotros? ¿Qué es lo que vemos nosotros en este caso? Estamos viendo una vida insensible, estamos en una vida indiferente. Y eso sin contar que por estar en esas circunstancias de una vida de rebeldía, también estaba aún a poco a perder su vida Jonás. Pero qué paciente y magnífico fue Dios con Jonás. Y que todavía es Dios con nosotros. Sinceramente nos tiene tanta paciencia, que Él todavía sigue diciéndote, aún a través de los problemas, ven, vuelve a buscar. Pone todavía en tu corazón el querer como el hacer de la oración, de leer la palabra, de una llamada, de pedir ayuda. Ese fue el peligro que Jonás que descendió. Pero estas cosas vienen porque Dios quiere arrepentimiento. Y aquí Dios nos enseña, como a Jonás, nos enseña a nosotros la lección más grande del perdón que Dios nos da a nosotros. Aunque no somos dignos, aunque no lo merecemos, pero Él nos las brinda. ¿Por qué? Porque Jonás fue, antes que todo, castigado por la mano amorosa de Dios. Qué impresionante. Aunque yo analizando este aspecto me he quedado sorprendido. ¿Sabes de qué? Porque recuerdo las palabras que dice acá el capitán, le dijo, ¿y qué haremos ahora? ¿Sabes qué dijo Jonás? Él no dijo, ¿sabes qué? Ustedes todos oren por mí, por favor, que Dios tenga misericordia de mí. No, Jonás no pidió nada de eso. ¿Sabe qué dijo Jonás? Tírenme al mar y el mar se aclamará. ¿Sabe? Él estaba dispuesto servirle a Dios aún de una forma equivocada,
aún contra los pensamientos de Dios, él hacer su propia voluntad, porque él prefirió morirse antes que seguir la voluntad de Dios. Porque él dijo, tírenme y el mar se va a aplacar. Y dice que apenas lo cogieron, ellos oraron y dijeron, Señor, ten misericordia de nosotros, que no caiga, Señor, la sangre de este hombre sobre nosotros. Mira, Señor, somos inocentes. Y agarraron a Jonás, lo aventaron al mar, y automáticamente cesó la tormenta. Pero lo que no sabía Jonás, que dice la palabra, que Dios tenía preparado una ballena para él. Eso nos hace ver algo muy importante. Nos hace ver, sinceramente, cómo es que Dios, en su grande amor y misericordia, nos da una oportunidad más. Es aquí donde nosotros encontramos la oración de Jonás, cuando él dice, para traernos la idea de que la desobediencia, que es progresiva y que va por una rebelión, pone en situaciones muy feas y críticas a muchas personas a nivel de una relación infernal de influencias demoníacas. Dice la Escritura, el capítulo 2, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué, dice la palabra, invoqué, no dice oró, invocó en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol, o sea, seno en el griego, infierno, en castellano, infierno, perdón. Y mi voz oíste, me echaste a lo profundo del medio de los mares, y me rodeó las corrientes de todas tus ondas, y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, dice, y el alga que se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos, y sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mira esa palabra, ¿eh? Impresionante. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. ¿Cuánto pecado, Dios mío? ¿Cuánto pecado de Jonás? Había olvidado las misericordias de Dios. Había olvidado que lo que tú prometes cumple, no dejes, porque toda desobediencia es rebeldía, recuerda, no prometas algo que no vas a cumplir. La salvación es de Jehová, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Qué situación tan dura. ¿Cuándo aprendió Jonás misericordia? ¿Cuándo aprendió Jonás a reconocer su falta? ¿Cuándo aprendió Jonás a decir sinceramente, Señor, tienes razón, yo estoy mal? Cuando él se sintió que había descendido hasta el Seol, a los momentos más duros, más difíciles, donde no hay nada, solo tú y Dios, o tú y el infierno, momentos donde pensamos que ya se acabó todo. Dios, de ahí aún en su grande misericordia, él nos enseña su amor y su esperanza. ¿Sabes? Jonás ante todo fue castigado, pero por una mano misericordiosa. Aunque él admitió que el hecho de que dijera que se le echara al mar era como un reconocimiento de su falta, que él merecía ese tipo de actitud sobre su vida. Él reconoció su error y dijo, échenme al mar, les dijo a los marineros, porque así se va a aclamar las aguas. Y eso fue lo que pasó. Él reconoció su pecado. Y qué tan importante es reconocer el pecado si queremos cambiar algo importante en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro ministerio. Qué importante es reconocer que no podemos solos. La Biblia dice en el Salmo 119, 67, antes que fuera humillado, dice, y descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Cuando a veces llegas al punto de la vida de pasar por situaciones tan duras, puedes recién reconocer que Dios fue bueno y que de todas las cosas, de experiencias malas que pasaste, Él te guardó de todas, te preservó tu vida, para que tengas el honor y la oportunidad que a las vidas que un día pondría delante de ti, lo valores, lo ames.
como dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. A veces podemos nosotros ver situaciones tan duras donde vemos familias que despiden a sus seres amados y que están que lloran. Y muchos piensan que comprando el cajón más caro, el velatorio más lujoso es lo que ellos merecían. Déjame decirte una verdad, las mejores cosas dalo en vida, no cuando estén muertos. Disfruta, ama, comparte con los que están a tu lado. Entiende la sabiduría en este mundo que consiste en compartir. Ahí está la felicidad. Y algo que muchas veces no lo aprendemos, pero Dios nos enseña. El libro de Hebreos capítulo 5, 12, versos 5 al 11 dice la Escritura, para que nosotros podamos mirar algo más que las propias palabras del Señor nos dice, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor y no desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Sabes? Estas palabras que nosotros estamos leyendo en este pasaje del libro de Hebreos nos habla para reconocer que las cosas que están pasando en la vida, que las cosas que están ocurriendo en el hogar, en el trabajo, son porque Dios está disciplinándote, te está diciendo, vuélvete, ya no pelees conmigo, vuelve. Los problemas en casa, las enfermedades, las situaciones críticas, los problemas entre padres y hijos, son problemas donde a veces Dios dice, tienes que volverte a mí, tienes que volverte. En el verso 12 del verso, dice así, encontramos nosotros esta palabra para poder comprender. Del 5 dice la Escritura, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo os dirijo diciendo, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los cielos, de los espíritus, y viviremos. Y aquello ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que se nos ha sido provechoso y para que participemos de su santidad. ¿Por qué estas cosas pasan en la vida? Nada ocurre por casualidad, amén. Nada, sinceramente nada ocurre por casualidad. Todas las cosas ayudan a bien y tienen un propósito. La Biblia lo comienza a mostrarnos de una forma muy clara para que nosotros reconozcamos algo muy importante, que el significado del castigo divino de Dios es corrección, es amonestación, es una exhortación de parte de Dios, aunque al momento nos duele, nos dice, porque Dios no nos manda más pruebas de las que nosotros no podamos resistir. Dios nos enseña a entender que nos ama, Él no quiere el mal del hombre, pero es necesario que el hombre aprenda a reconocer en todos sus caminos a Jehová. Jonás fue aún condenado por sus pecados, y después de todo, ese es el propósito del castigo. Y nosotros vamos a ver algo muy importante. La importante de confesar la falta, de confesar el error. En la oración del capítulo 2 que hace Jonás, podemos darnos cuenta que su confesión es tan clara, su confesión es tan cierta. ¿Por qué? Porque primero él perdió la presencia de Dios. Cuando tú lees el capítulo 4, dice, entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Vemos cómo Jonás sinceramente llega a perder la presencia de Dios. La desobediencia lleva a mucha gente a esa situación. Pierde su presencia, pierde su gracia, pierde su favor. Pero si miramos nosotros al Salmo 51:11 dice, y no me eches delante de ti, y no me quites de mí tu Santo Espíritu. El clamor del rey David era importante. Él no pide el trono, no pide el reino, él simplemente pide el que nosotros, que David no pierda su Santo Espíritu, es lo que más a él importa. Porque incluso Jonás admitió que él creyó en las mentiras del diablo. Cuando miramos el verso 8,
dice la palabra, y los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Esto nos hace ver que muchas veces estamos nosotros siempre más escuchando lo que el diablo dice que lo que Dios dice. Y a muchos con sutileza los saca del camino, los saca la vanidad, le saca la necesidad, todo lo que le hace falta cuando olvidamos lo que Dios dice. Mirad las aves del cielo, no siembran ni ciegan, pero alimento no le falta. ¿Acaso nosotros no valéis más que las aves del cielo? ¿Acaso aquel que no te dio el cuerpo no te dará la ropa? A veces olvidamos, ¿sabes? He podido ver la mano de Dios obrar de una forma maravillosa y poder en su tiempo ver cómo Dios obró a favor mi vida, de mi familia. Y si hay alguien que puedo decir que Dios es fiel, yo sería el primero, porque en verdad solo Dios hace cosas grandes y maravillosas, como librarnos de esta situación en tiempo de pandemia, librar nuestra familia, nuestros hijos de momentos tan críticos y dolorosos en la vida. Y creo que tú también tienes toda la autoridad para decirle, Señor, gracias porque mi vida y mi familia hemos sido guardados por la mano de Jehová. Aleluya. Así es nuestro Dios grande y poderoso, porque en fe le pidió a Dios perdón y mandó hacia el templo, dice, socorro y ayuda. Miramos nosotros lo que Jonás comienza enseñándonos ahora, después de haber pasado una situación de ver en él un arrepentimiento y recibir el perdón de Dios. Vemos cómo sinceramente Dios vuelve de nuevo a usar la vida de Jonás y vuelve a hablarle a Jonás de una forma que la Biblia lo enseña, que lo enseña para que todos nosotros podamos ver la importancia de vivir siempre buscando el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que significa cuando nosotros leemos muchas veces esa palabra, buscar el reino de Dios y justicia? Significa conocer la voluntad de Dios y hacerla. No dejar para mañana lo que puedas hacer hoy. Porque Dios limpió a Jonás y le dio otra oportunidad. Y Dios quiere darnos oportunidad hoy a su pueblo, a su iglesia, a volver de nuevo a predicar, a volver de nuevo a servir y no hacer las cosas a la ligereza y mucho menos, como le decía Jonás, de mala gana. Porque nosotros vamos a ver algo muy importante y es algo que todos nosotros debemos siempre aprender. Porque hay varias maneras que como cristianos nosotros podemos responder muchas veces a este castigo que Dios manda sobre cada uno de ellos. Y muchas veces es el desprecio. Muchas veces el desprecio, como lo hizo Jonás durante 3 días, rehusó confesar su pecado. Podemos incluso mirar a través de la Escritura cómo podemos desmayar y darnos por vencidos, o podemos soportar el castigo de Dios incluso y creer que bueno, viviremos así. Pero confesar sinceramente nuestro pecado y no solo eso, sino aprender a confiar en Él. Él hará que todo obre para nuestro bien y para la gloria de su nombre. Sé que los que hemos pasado por etapas como eso, podemos darnos cuenta de que Dios es bueno y que su misericordia son nuevas cada mañana. Amén. Y aquí es donde encontramos la revelación más importante, que es entender que rebelarnos contra la mano de Dios es buscar los problemas como Jonás lo encontró. Y se sometió y oró y confesó su pecado. Es lo que nos toca ahora entender que tenemos nosotros que hacer delante de Él. La transgresión que Jonás cometió es una transgresión que hoy en el mundo se ve muy común y han olvidado muchas veces el peligro que hay en vivir así. Si queremos tener un avivamiento o tener una respuesta de lo que queremos que Dios haga en nosotros, primero tenemos que trabajar a Él con voluntad. Tenemos que serle fiel a Dios en lo poco, porque aquí hay una lección de poder muy impresionante cuando nosotros encontramos que la palabra en este capítulo que nosotros vemos, en el capítulo 3, encontramos sinceramente cómo Jonás vino a la gran ciudad para predicar el mensaje de Dios. Y había casi 1 millón de personas en Nínive alrededor, dice la Escritura, alrededor de ella y en la ciudad, que tantas grandes murallas y torres tenía. Era el centro del concentramiento del imperio asirio. Incluso podemos ver a través de la palabra que para una ciudad tan grande y pecadora, como lo dice el verso 3. Pero dice la Biblia, vino la palabra de Jehová por segunda vez a Jonás
y le dijo, ahora sí, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, y conforme a la palabra que Jehová dice, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Yo sé que debido a los asirios, ya que era un pueblo cruel, despiadado, que no tenía ninguna compasión por sus enemigos, y donde había violencia, y es su principal pecado que tenía esta ciudad, por la cual había sido sentenciada, como lo dice el verso 8 de este capítulo. Dice, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos, dice el verso 8 del capítulo 3, para enseñarnos a entender la situación en la cual eran los pobladores de esta ciudad de Nínive. Dios le pidió a Jonás una gran comisión, que vaya, predique a la gente que estaban allí y que puedan escapar de la ira de Dios y poder encontrar el perdón de Dios. ¿Sabes? Este es el mensaje que recibió Jonás. Pero Jonás tenía que sobreponerse en sus prejuicios e incluso prejuicios pecaminosos para predicar este mensaje. Porque según lo que podemos ver, Jonás era el tipo de cristiano ortodoxo, de estos enchampados a la antigua, donde simplemente ellos lo que creen es lo que saben y nadie le hará cambiar su forma de pensar. Jonás es el tipo de hombre que prefiere morir antes de hacer lo que Dios dice. Y por ello es que llegó a situaciones tan difíciles, tan críticas en su vida, que la Biblia misma lo describe para hacernos ver y comprender qué actitud tan errada es la que tomó Jonás y qué condiciones estuvo delante de los ojos de Dios, desobediencia y rebeldía. Pero Dios en su grande amor y paciencia tuvo que quitar esos conceptos equivocados. Él tuvo que aprender a entender que era misericordia, que era bondad, que era con su propia vida en la vida de ese gran pez, para que ahora él entienda y tenga que ir y cumplir la obediencia de predicarle a esta ciudad. ¿Sabes? Cuando dice la escritura, cuando se escuchó el mensaje de Jonás, dice incluso hasta el gran rey mandó a que todos se humillaran, que todos se postraran con temor y con arrepentimiento. Eso lo podemos nosotros mirar a través de la escritura, cuando miramos lo que hizo que este gran mensaje de Jonás trajera el avivamiento más grande. Escúchame lo que te voy a decir. El avivamiento más grande cuando cuando hay alguien que ha creído a Dios y camina en una vida de obediencia, porque la obediencia trae cobertura de Dios, la obediencia trae el favor de Dios sobre tu vida. Y el avivamiento empieza cuando tú comienzas a hacer lo que Dios dice, no lo que tú quieres. Porque yo estoy seguro que lo que testificaron los pescadores de esa nave en la cual habían tirado a Jonás fueron los primeros que dijeron, pero si a este hombre lo vimos que fue tragado por un pez, ¿cómo puede ser todavía él una persona que esté vivo? Cuando lo vieron que estaba predicando en Nínive y oyeron, y fue esa la veracidad, escúchame, fue esa la veracidad de la situación, cuando hay un arrepentimiento donde Dios restaura tu autoridad, restaura tu poder, restaura tu testimonio. Y eso fue que trajo convencimiento a mucha gente, que ese hombre llamado Jonás, profeta de Dios, fue quien con su vida y con el testimonio de los que lo conocieron, de lo que pasó en alta mar, fueron los que dijeron, ese hombre es un siervo de Dios y su palabra es verdad, porque lo vimos cuando ese gran pez se lo comió, pero ahora está aquí, solo un Dios grande puede salvarlo. Entonces yo puedo mirar a través de la escritura de que esa gente dijo, no, este es un siervo verdadero. Y cuando el rey oyó el mensaje de la palabra, se arrepintió él, mandó por decreto que todos ayunaran, que todos dejaran de comer y de beber, hasta incluso los animales, y todos se entraran en ayuno y con una actitud de arrepentimiento, de cambio de vida. Y dice, por causa de eso, Dios tuvo compasión, Dios tuvo misericordia. Dice, Dios tuvo misericordia de toda ciudad y no castigó a esta ciudad. La historia que nosotros estamos mirando es cuando nosotros comenzamos a hacer lo bueno. Y lo que dice en la vida de Jonás para nosotros es que Dios siempre está dispuesto a restaurar tu autoridad. Repito, Dios siempre está dispuesto a restaurar
tu salud, tu familia, pero necesitas volverte con todo corazón, necesitas volverte con todo arrepentimiento, comenzar a demostrar tu fe, comenzar a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Vuélvete a las primeras obras, vuélvete a tu primer amor, dice la palabra en el libro de Apocalipsis. Mira de dónde has caído y levántate, dice el Señor, levántate, vuelve a hacer la obra de evangelista, vuelve a hacer la obra de misionero, vuelve a hacer la obra, las primeras obras, las que hacías orando, buscando a Dios cuando ayunaba. Vuelve a ser una mujer sensible, sea una mujer sembradora, sea una mujer de misericordia, sea una mujer de mente de Cristo, no una mente estrecha, no, una mente en Dios, para que puedas ver la mano de Dios obrar. Aunque dice la Escritura que Jonás le predicó a esta ciudad con bastante ahínco. Y mucha gente, escúchame eso, y mucha gente de ellos se arrepintieron. Podemos ver que Jonás es un tipo de Cristo, Jonás es el tipo de que Cristo, porque él pasó lo mismo que pasó Jesús. Encontramos a él en crucifixión, muerte y resurrección. Y aquí Jesús nos hace ver que Nínive es una ilustración de un punto tan importante, porque en Mateo capítulo 12, verso 38 al 41, se compara como una de las señales para los tiempos finales, como los tiempos de Jonás. Así nos hace ver la palabra del Señor. Lo voy a leer para que nosotros podamos comprender esto muy importante. En el libro de Mateo capítulo 12 dice la Escritura, miren, es aquí donde muchos de nosotros vamos a poder ver algo muy importante. Dice el verso 38, entonces respondiendo algunos de los escribas y los fariseos diciendo, maestro, deseanos ver de ti la señal. Respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero será señal no la señal dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre de gran pez 3 días y 3 noches, así será el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Podemos ver cómo la profecía se cumple para darnos a entender que aunque Jesús predicó 3 años a una generación y incluso reformó sus mensajes con milagros y aún, sin embargo, no querían arrepentirse y mucho menos creer. ¿Qué contraste? Pero Jesús ya lo había declarado. Señales te voy a dejar como los tiempos de Jonás, le dijo. Los judíos, sinceramente, fueron quienes por 3 años vieron a Jesús, tuvieron a Jesús a su lado, oyendo el mensaje y aún del perdón de Dios, pero sin embargo rehusaron ellos arrepentirse. No fue como el caso de Jonás. A pesar que Jesús es mejor que Jonás, pero este pueblo no quiso arrepentirse. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo es. A veces en la vida vamos a encontrar así, sin duda, una condenación será para otros más grandes que otros. Porque la rebelión empieza con la elección de tu corazón en determinar sinceramente la elección de la compasión, de recibir la compasión de Dios o si no rechazarla. Siempre será una decisión tuya. Y todo empieza con tu actitud. Déjame decirte eso. Todo empieza con... Si usted hubiera escrito esta historia de este capítulo, quizá hubiera mostrado a Jonás en la ciudad de Nínive enseñando al pueblo y incluso ayudándolos a sus decisiones espirituales, pero Dios no lo escribe así. La Biblia no lo dice, no lo nombra, pero sí nos hace ver algo muy importante. En lugar de hallar a un predicador regocijante, nos hallamos a un rebelde, a un furioso contra el pueblo y contra Dios. ¿Sabes por qué? Porque él decía esta verdad. Yo sé que eres un hombre bueno, piadoso, misericordioso y sabía que ibas a perdonar. Y ahora, ¿qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de mi reputación, del mensaje que yo he dado? ¿Sabes? Esto es cuando tu corazón está tiene un egocentrismo más alto que el propio plan de Dios en tu vida. A Jonás le importaba más su imagen, su reputación o su ministerio que el hacer lo que Dios quería. ¿Sabes? Esto es importante entenderlo. Porque por causa de este tipo de cosas, mucho pueblo está sufriendo hoy. Por tratar de mantenerse una falsedad, mantener su reputación, su imagen.
o tratar de creer que tienen ministerios más grandes, pero tienen ministerios más corrompidos, piensan que son más agradables delante de Dios. ¿Sabes? Esto es una decisión personal, una decisión donde tú y yo vamos a tomarla cada día. Si amar a Dios de verdad, si vivir una vida de obediencia o de hacer su voluntad, siempre será una decisión nuestra. Aquí nosotros podemos ver cómo Jonás está en una actitud todavía, en ese tipo de posturas de velando por sí mismo, tratando de querer él mismo, que se dice, encontrar su propia satisfacción como un beneficio a lo que él siempre creyó y pensó, y olvidó la gran misericordia de Dios. Por ello que Dios tiene que enseñarle a Jonás a entender qué valor tiene la vida de un incrédulo delante de su presencia. Y vamos a ver cómo este Jonás, sentado fuera de la ciudad y tratando de hallar un poco de comodidad y en realidad esperando que el juicio de Dios descienda y cayera sobre todo este pueblo, porque él quería ser, como dice, la persona que sea alabada y elogiada, pero olvidó que en esta obra el que decide es el Señor y no nosotros. Aquí tenemos lo asombroso. A veces cuando Dios tenga que usar a una persona con problemas, conceptos, prejuicios en su mente, porque simplemente se le ha placido bendecir su vida. Y se le ha placido bendecirlo de tal manera que aunque la gloria es de Dios, el hombre siempre será bendecido. Es tremendo entender esto. Es una lección muy grande en este hermoso libro, que es nada más y nada menos que el amor y la compasión de Dios por las almas perdidas. Y cuánto nosotros podemos responder como Dios quiere. Y que la vida de Jonás nos enseñe a comprender que la autocompasión o incluso el sentir lástima por las personas no es lo que es amar al prójimo, sino sinceramente es hacer lo que Dios quiere para que vivamos conforme a su palabra. Necesitamos servirle a Dios con voluntad, necesitamos vivir delante de Él con humildad, necesitamos hacer sus propósitos en nuestra vida, no de mala gana, no como lo hizo Jonás, déjame decirte esto, no con enojo, no con ira, no tratando de encontrar la gloria para ti. Recuerda, la gloria es de Dios. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos. Y aunque no te sorprendas que a las personas que muchas veces Dios toma y usa, como dice la palabra, de los vilos menospreciados, Dios lo toma y lo levanta para avergonzar al fuerte, al arrogante, al altivo. Dios lo hace con gente insignificante, con gente que nunca olvidará de dónde lo sacó Dios, para que vivan con humildad. Pero si tú no has pasado ese llamado de Dios de servir de la nada, de lo vil, nunca entenderás entonces quién es Dios compasivo y misericordioso. Y esto es lo que al parecer Jonás no había comprendido hasta el momento, que el Señor tiene que enseñarle a través de la experiencia de esta calabacera, que una noche nació y en una tarde murió, pudo hacerle entender que así es el valor de Dios para un pueblo, para una ciudad, más que una simple calabacera. Y esto es lo que Dios nos enseña cuando nosotros miramos a este Jonás como el tipo de Jesucristo, que es en su muerte, sepultura y resurrección, el que nosotros comprendamos el valor que hay para Dios por una vida que se arrepiente. Sabes, Dios te dice hoy en esta hermosa tarde que Dios está hoy volviendo a restablecer ministerios, llamados, relaciones, bendiciones, gracia, favor, comunión, presencia, voz de Dios en tu vida, en tu familia y en tus hijos. Pero no seas como Jonás, no te quedes en esa situación, no te quedes en esa condición, no seas una persona que comienza a vivir en transgresiones, en pecado, en mentira, en desobediencia, en rebeldía. No, porque son caminos que son muy dolorosos, son caminos demasiado duros. Y yo te animo en el amor de Cristo hoy, levántate y dile: Señor, perdóname, porque si la palabra dice, y todo lo que tú no prometas cumpla, como decía Job, como decía Jonás, que la salvación es de Jehová,
y que mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Quiere decir que tú diste una oportunidad nueva. Y si a Jonás le diste la oportunidad, sé que nos vas a dar a nosotros. Tú que me estás mirando en esta hermosa hora, yo quiero orar. Y yo quiero orar por ti, quiero orar por todos los que van a estar mirando este mensaje. Y todos aquellos que todavía no han llegado a entender el riesgo, el peligro que hay en vivir en una actitud como la tuvo Jonás. De una forma equivocada, errada. Lo llevó de la desobediencia a la rebeldía y ese camino directo al infierno. Oh Señor, déjame orar ahora por tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú, Señor, nos libres de vivir en esa situación delante de tu presencia. Señor, en el cielo no permanece ningún rebelde, ni un desobediente, porque el día que Satanás intentó rebelarse, desobedecerte, salió tirado del cielo a la tierra, no permaneció, Señor, en tu presencia. Y no hay cristiano que permanezca en tu presencia viviendo en desobediencia, Señor, viviendo en rebeldía. Oh, líbranos, Cristo Jesús. Ayúdanos a cumplir el propósito tuyo en nuestra vida. Pon un corazón servicial, humilde. Un espíritu recto nos sustente y nos enseñe a hacer las cosas como al inicio, Cristo Jesús, y a vivir delante de ti como un pueblo amado. Gracias por tener paciencia, gracias por tu amor y tu benevolencia, Jesús, porque nos enseñas a reconocer que hoy más que nunca necesitamos de tu fuerza y tu fortaleza. No queremos vivir, Señor, siendo débiles espirituales. No queremos vivir siendo personas, Padre, alejados de tu amor y tu bondad. En ti, Señor, está nuestra esperanza. Y yo te doy gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesús, porque sé que ahora voy a priorizar mi tiempo para ti. Voy a priorizar, Señor, aún todo lo que en un principio hacía, volveré a hacerlo en esta hora. Y yo sé que tú me estás oyendo, Cristo Jesús. Yo sé que tú estás mirando mi corazón, porque tú escudriñas la mente y el corazón del hombre. Y yo te doy gracias en el nombre precioso de Jesús. Si tú has orado conmigo, amado hermano, ten la convicción que Dios hará el querer como hacer en tu vida. Pero ten presente que la vida de Jonás es una enseñanza importante en nuestra vida. Ya como llamados en Dios a ser un servidor de Dios en la iglesia, como pastores, líderes, ministros, como también aquellos que hemos nacido para ser parte de Él. Y vivir en una obediencia es la mayor bendición que nosotros podemos tener. Una vida de obediencia es una vida de gracia, de favor, de esperanza, de bendiciones. Nunca olvides, y Dios es el que hace todas las cosas en ti. No te salgas de su cobertura, no te salgas de su favor, y mucho menos escuches la voz del diablo para sacarte de donde Dios quiere que tú estés. Contigo el pastor Teófilo Matías del Ministerio Palabra de Vida. Dios te bendiga. Estaremos una vez más hoy en estos días compartiéndote esta siguiente serie de las 12 transgresiones. Que Dios te bendiga, amados hermanos. Bendiciones.